Hola, 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 buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al aposento sin paredes. Estábamos desconectados un tiempo, pero hoy regresamos. Iniciamos una nueva etapa de manejando y aprendiendo con la palabra. Así es que te invito a que te quedes unos 20, 30 minutos conmigo en lo que manejamos un rato y estudiamos y hablamos acerca de la palabra. Vamos a leer Lucas 5 del 1 al 11 y traemos a nuestra copiloto Siri, que nos va a hacer los honores. Lucas 5, 1 al 11. Y arrancamos. Aconteció que estando Vámonos. Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Qué maravillosa historia, la conocemos. Es la famosa historia de la pesca milagrosa, ¿no? Y hemos estado hablando mucho acerca de milagros. Bueno, yo he estado trabajando y estudiando mucho acerca de los milagros de Jesús. Y en esta historia, pues lo que vemos principalmente, independientemente del milagro, estamos viendo la vida de Pedro. Pedro era un pescador, y eso lo conocemos, la historia nos lo marca y lo hemos leído. Pero lo más importante, y por lo cual el milagro y la historia se envuelve y se desarrolla dentro de un ámbito de un mismo pescador, es para hacer énfasis de que Pedro era un experto. O sea, cuando vemos la vida de Pedro y el ánimo y la pasión y cómo comparte la palabra, o sea, eso es un reflejo de su vida, de su carácter, de su temperamento. Entonces imagínatelo, como pescador debió haber sido igual de apasionado, debió haber sido entregado. O sea, Pedro estaba haciendo lo que mejor sabía hacer, era pescar. Él estaba metido ahí en la pesca y estaba haciendo su trabajo, era un líder nato. Yo estoy seguro que era un líder nato dentro de los mismos pescadores. Aún antes de conocer a Cristo, yo estoy 100% seguro que era un líder, era un experto. Y aquí es donde empieza la lección de vida. Tú y yo podemos ser expertos en algo. Puedes ser experto en algún oficio, a lo que te dediques. Hay gente que, por ejemplo, ahorita yo vengo manejando. Hay gente que puede manejar 6 horas y maneja de día, de noche, y agarra las curvas, y es un experto manejando. Gente que se dedica al transporte, son expertos. Se han dedicado toda su vida. Gente que se dedica al comercio, gente que se dedica a cualquier tipo de oficio, con los años se vuelven expertos y desarrollan una habilidad increíble. Eso se llama experiencia. Hablando de profesiones, la gente que estudia licenciaturas, ingenierías, doctores, imagínate los doctores. ¿Qué experiencia debe tener un doctor para que pueda realmente hacer las cosas que hacen? Acaban de operar a nuestro pastor, y cuando fuimos a ver al doctor en una de las citas que tuvimos, estábamos en la antesala y veíamos ahí su pared con diplomas, con eventos en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Ahí yo estaba ahí viendo, era un experto, una eminencia. Y así es Pedro. Pedro era así, era un experto en lo que estaba haciendo. Y tú y yo a veces somos expertos en algunas cosas. Pero fíjate, la lección aquí viene. Aún siendo un experto, Pedro
trabajó toda la noche junto con todos los que estaban ahí, porque no estaba solo, era un grupo de pescadores. Trabajó toda la noche, echaron las redes, echaron la carnada, echaron todo lo que ellos ya sabían hacer, lo que los años, la vida, lo que la experiencia les sabía hacer, y no sacaron nada. Redes vacías, redes secas, absolutamente nada. Eso se llama tiempos duros, tiempos difíciles. Y por más experto, por más experiencia que tú tengas en lo que hagas, en lo que digas, en tu trabajo, en tu vida, tu oficio, tu profesión, por más expertos que seamos y más preparados que estemos, ninguno de nosotros está exento de tiempos duros, de tiempos difíciles, de tiempos donde vayamos a enfrentar una escasez, vayamos a enfrentar un desempleo, vayamos a enfrentar una situación donde volteemos y veamos las manos vacías, donde veamos nuestros ahorros que se van, donde tengamos que vender cosas, donde tengamos que a lo mejor hasta pedir prestado, yo no sé. Pero esos tiempos duros que representa esta parte de las redes vacías es lo que Dios preparó para hacer un milagro. Yo lo he explicado un par de veces. Muchas ocasiones, y cuando ves los milagros se dan cuando el poder humano ha sido sobrepasado. Es decir, cuando ya humanamente no se puede hacer nada. Cuando ya lo intentaste todo, cuando ya trataste todo, cuando ya aplicaste tu experiencia, cuando ya te metiste hasta lo más profundo, ahí es cuando se da el milagro. Y lo podemos ver aquí. Se acabaron los peces, no había nada y no sucedió nada. Y entonces llega Jesús y les dice, vuélvanlo a hacer. Échenlo en mi nombre, avienten las redes y viene el milagro. Ahí es donde se dan los milagros. Lo he explicado un par de veces, que el milagro se da cuando aún con tu esfuerzo, cuando aún con lo que haces no pasa nada. Porque si la pesca es natural y la pesca se está dando, no es milagro, eso se llama gracia, eso se llama favor de Dios. Pero el milagro es cuando humanamente ya estás derrotado, estás cansado, como Pedro que decía, Señor, toda la noche lo hemos hecho, toda la noche hemos echado, hemos pescado. Ahí es el momento específico, esa es la situación dura, es el catalizador para que los milagros sucedan. Y en este milagro de la pesca, en esta historia de la pesca milagrosa, yo veo dos áreas donde Dios trabaja para que podamos experimentar un milagro en nuestras vidas. Lo primero es en la dirección. Vuelvo a lo mismo. La experiencia que tengas, los años que acumules, que tú lo hayas todo hecho, va a llegar el momento en el que no te van a servir. Va a llegar el momento en el que aún con la mayor planeación, con la mayor planificación, con los programas de computación más importantes, con las asesorías más caras que tú puedas tomar, aún así te va a llegar el tiempo duro, lo difícil, la carencia, la dificultad, como a Pedro y a todos sus amigos. Albert Einstein en cierta ocasión dijo que si tú y yo seguimos haciendo los mismos patrones, seguimos haciendo lo mismo, vamos a alcanzar los mismos resultados. De hecho, en economía y en finanzas y hasta en coaching y en todas esas donde se te enseña cómo romper los ciclos y las cadenas, ahí te lo dicen. Si tú sigues haciendo y sigues siguiendo los mismos parámetros, vas a obtener los mismos resultados. Sin embargo, aquí viene el milagro, fíjate. Porque Dios viene y rompe lo que dijo Einstein, lo que dicen los financieros, lo que dice todo el mundo, lo que te enseñan en las escuelas, lo que te enseñan en los libros de economía. Si estás haciendo lo mismo y no te funciona, cambia el método. Y entonces llega Jesús y les dice, avienten otra vez las redes, pero esta vez dice, échenlas en mi nombre. Y ahí es cuando viene la parte milagrosa, donde el cerebro no te hace, pues que si ya lo hemos hecho, Pedro mismo lo dijo, lo he hecho toda la noche, lo estamos haciendo y no sucede nada. Y la gente en el ámbito natural, a lo mejor así hasta llegamos a pensar, ya lo intentamos, ya lo hicimos y no pasa nada. Pero al final Pedro se come el orgullo, se muerde los labios y dice, bueno, Señor, porque tú lo dices, en tu nombre vamos a echar la red una vez más. Es más, lo vamos a volver a hacer. Humanamente sería decir, y vamos a volver a fracasar, y vas a volver a sacar las redes vacías, y te va a pasar lo mismo, porque la lógica eso dice, pero los milagros vienen a romper las lógicas, los milagros vienen a romper las leyes de la naturaleza, por eso se llaman milagros, porque humanamente ya agotamos todo,
Y esta es la lección de dirección. La dirección de Dios es mayor y es mejor y es perfecta que cualquier otra enseñanza que tú puedas tener. La dirección de Dios, las instrucciones de Dios sobrepasan ese entendimiento. La dirección de Dios sobrepasa tu conocimiento, sobrepasan los libros, sobrepasan los cursos. La dirección de Dios viene y le gana a todo lo que tú hayas aprendido o a todo lo que te hayan enseñado. Esa es la lección acerca de la dirección. Es ese famoso GPS. Yo traigo aquí puesto ahorita mi GPS, no porque no me sepa el camino, sino porque realmente a veces la dirección que tú estás siguiendo, el camino que estás siguiendo es el mismo, y de repente viene la advertencia. Delante va a haber tráfico, delante te vas a tardar 2 horas más, así es que salte a la derecha, dale vuelta por aquí, métete por el puente, súbete y te vas a brincar las 2 horas de trabajo. Te vas a ahorrar el tiempo, el esfuerzo, las lágrimas, el enojo, el coraje, la frustración. Y eso es lo que habla acerca de la obediencia, de la dirección. Lo segundo que habla este milagro, lo segundo que nos enseña este milagro a través de la vida de Pedro y de todos sus amigos pescadores, es acerca de la dependencia. Es depender absolutamente, no de las circunstancias, sino de lo que Dios te dice. Pedro entendió la clave, porque si recordamos un poquito la historia, echó la red, eso es la dirección y la obediencia, echó la red, sacó, y cuando sacó, dijo, de aquí soy, entendió la clave del éxito. Como dice el Salmo 86, tú eres el hacedor de milagros, tú eres el que tiene la sabiduría, tú eres el que tiene el conocimiento. La gente está buscando el éxito, la gente está buscando la manera de salir adelante. No es malo, no es malo, eso es bueno. Que queramos salir adelante, que queramos superarnos, que queramos ser mejores, está excelente, por algo estudiamos y nos preparamos, sí, pero dependencia te va a llevar al éxito de una manera más corta, de una manera más rápida, de una manera milagrosa. Te va a ahorrar trabajo, te va a ahorrar esfuerzo, te va a ahorrar lágrimas. Pedro lo entendió y descubrió dónde estaba el poder. Descubrió que en el nombre de Jesús, descubrió que la obediencia y eso que había hecho, entonces era mayor que su experiencia. Se dio cuenta en un segundo que su experiencia, que sus métodos, que sus libros, bueno, él no había leído libros, pero lo que le había enseñado su papá, lo que le enseñaban otros pescadores, lo que había vivido durante años, no servía y no se podía comparar con lo que Jesús le estaba enseñando. Echar las redes en su nombre, hacer las cosas como Dios dice. Y esa es parte de la enseñanza que tenemos que sacar de esta poderosa pesca milagrosa. Si tú y yo no aprendemos a depender de Dios, si tú y yo no aprendemos a salir adelante, pero no por nuestras fuerzas, sino dependiendo de Dios, entonces puede ser que te tardes mucho tiempo en alcanzar el éxito, en alcanzar tus metas, tus logros, tus sueños, tus propósitos. Por eso es que Pedro se dio cuenta que valía más la instrucción de Dios que su experiencia. Y esas dos cosas son fundamentales para nuestras vidas. Si tú y yo no aprendemos a seguir esa dirección, esas instrucciones de Dios y a obedecerlas y a depender de ello, entonces podemos sufrir de más. Y quiero aclarar esto y quiero que hablemos un poquito acerca de esto primero. Aprender y prepararse es bueno, es necesario. Lo que tú hagas tienes que hacerlo bien, tienes que hacer las cosas de manera correcta, bien, y te tienes que volver a una persona de excelencia, una persona que todo lo que haga, lo haga no como para los ojos del hombre, sino como para los ojos de Dios. Eso es parte de lo que nos enseñan. Yo le enseño a mi hijo y les he dicho esta palabra que el apóstol Pablo dice, sed irreprensibles. Eso habla de excelencia, que en tu trabajo llegues a tiempo, entregues las cosas bien, que no tengan nada que reclamarte, que todo lo que te pidan lo hagas y cumplas en tiempo, en forma y en manera. Sé un profesional. Y ser profesional no requiere estudios. Tú puedes ser un profesional desde el oficio. Si tomo el ejemplo que estamos usando ahorita de manejar, si tú te dedicas al transporte, sé un profesional.
pon tu direccional, trae tu carro bien en forma, trata a las personas correctamente, cédele el paso a las personas, maneja por tu carril, obedece las reglas, las leyes de todo lo que tienes que hacer, hazlo. Manera correcta. Si tú eres un profesional, eres un licenciado, un abogado, un ingeniero, un médico, un paramédico, lo que seas, hazlo con excelencia, prepárate, estudia, no te conformes con eso, métete a tomar cursos. Hoy en día vivimos en una época de enseñanza en línea tan maravillosa que ya la experiencia ya básicamente se obtiene con los años y la preparación. Fíjate, esto me encanta, la preparación. El día de hoy, aunque no lo creas, la preparación es gratis. Hoy tú puedes estudiar otro idioma, tú puedes estudiar matemáticas, tú puedes estudiar química, biología, tú puedes estudiar historia, tú puedes estudiar lo que quieras gratis en internet. Internet te enseña lo que quieras, lo que sea, todo lo puedes aprender ahí. Tenemos ese recurso que a veces no lo entendemos. Ponemos excusas para no prepararnos, que no tenemos tiempo, que no tenemos dinero, que no tenemos computadora. De verdad, hay que aprender, hay que prepararnos, hay que, como hijos de Dios, hay que ser como ese Pedro. Porque cuando tú ves el trasfondo de la historia te das cuenta que Pedro era el líder, o sea, era de los mejores pescadores de esa época. Si no, ¿por qué crees que estaban a su lado siempre? Si no, ¿por qué crees que siempre estaba junto con otras personas? Es poquito de estudio de la palabra y te vas a dar cuenta que él era un líder. Y los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los que Dios utiliza y transforma, son hombres de excelencia. Y Dios quiere hacer eso en nuestra vida. Quiere convertirnos en pescadores de excelencia, en hombres de excelencia. Cuando Pedro descubrió esto, entendió el milagro y entendió que toda su experiencia podría servirle de nada. Así es que yo te digo el día de hoy, mira, tú puedes prepararte, como te lo dije, es parte de. Puedes estudiar, puedes leer libros, comprar libros, puedes hacer millones de cosas que es parte de. Y llegarás al éxito con los años, con el tiempo, con el esfuerzo. La gente que trabaja, ¿qué te gusta? La gente que trabaja, de 3 de la mañana a 11 de la noche. Que trabaja de lunes a domingo, que no descansan, que ahorran. Las personas van a llegar a las pescas abundantes, fíjate, pescas abundantes, van a alcanzar cosas en abundancia. Es un proceso normal, es parte de, es la gracia de Dios, es el resultado de un trabajo arduo, de desgastarse, claro. Pero sin embargo hay otros que pueden trabajar jornadas normal, prepararse, ser de excelencia, dedicarle, consagrarse y lograr pescas milagrosas. Y aquí es donde el milagro nos enseña lo siguiente. ¿Qué clase de pescas tú quieres alcanzar? ¿Pescas milagrosas o pescas abundantes? Porque el libro de Deuteronomio en el capítulo 11, por ahí del 20 y algo, como entre el 20 y el 30, nos dice: he aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, la abundancia y la escasez. Escoge, nos muestra el Señor. Y el milagro de la pesca milagrosa es una lección para eso, para escoger. Escoge el día de hoy. ¿Cómo quieres seguir de aquí en adelante? ¿Confiando en tu experiencia? ¿Confiando en tu sabiduría? ¿Confiando en tu conocimiento, en tus estrategias, en tus planes, en tus proyectos? ¿Confiando ciegamente en eso? Hazlo. Y puede que en unos años llegues a esos niveles de triunfo y tus sueños se cumplan. Y se van a cumplir a lo mejor en 3, 4, 5, 8 años. Pero también puedes escoger utilizar todo tu estudio, toda tu capacidad, todo lo que tú has hecho en obediencia y en dependencia y siendo guiado por Dios. Y los tiempos se van a cortar. Los años, si te va a tomar un proyecto alcanzarlo en 10 años, si tú lo entregas y si tú lo trabajas con Jesús, mira, en el ámbito natural esos 10 años se pueden reducir y lo puedes alcanzar en 5, en 3, porque eso es milagro. Esas son las pescas milagrosas. Ese es alcanzar lo milagroso. Eso es lo que vio Pedro. Pedro estuvo trabajando toda la noche. Y cuando hablamos de toda la noche, vamos a suponer que fueron, ¿qué te gusta? En teoría debemos de dormir 8 horas al día.
Entonces, una noche vamos a considerarla 8 horas. Quiere decir que estuvieron aventando las redes 8 horas, aventando las redes 8 horas, y por aquí, y por acá, y movían la barca, y probaban de una, y aventaban una, y sacaban nada, 8 horas, 8 horas. Y de repente Jesús les dice, échenla otra vez, pero échenla en mi nombre, échenla de este lado, y échenla en mi nombre. Y en una sola, o sea, lo que no pudieron hacer en 8 horas, ¡pum! En un momento, fíjate, en un momento, milagro. En un momento, redes llenas. Eso es lo que quiere hacer Dios. Si tú estás cansado, si tú estás ya agotado, si tú has hecho 1000 cosas, 1000 intentos, si has estado como ellos, miles de intentos, miles de estrategias, ya buscaste de una, de otra manera, ya trabajaste, ya experimentaste, ya tomaste cursos, ya invertiste, y sigues sacando redes vacías, aquí está la enseñanza. Depende de Dios. Créele a Él, obedécele a Él. Su palabra, la Biblia, está llena de enseñanza, está llena de instrucciones de cómo salir adelante, de cómo de verdad ser exitosos. Y entonces la dirección y la dependencia te van a llevar a algo que se llama pesca milagrosa. Y ese es el verdadero milagro, que Pedro, junto con todos sus amigos, vieron al final del día el éxito y conocieron. No fue solo Pedro. La gente va a empezar a preguntarte a ti el día de mañana, oh, ¿cómo le hiciste? Ah, ¿cómo es que te va tan bien? Ay, tú casi ni trabajas, te van a decir. Tú ni te preocupas. Tú, ¿cómo le haces? ¿Qué libros lees? Pues sí, leo un libro, le puedes decir, leo la Biblia. Pero más que nada, tengo una dependencia, una guianza, una obediencia a Dios. ¿Quieres pescas milagrosas? Ahí está. ¿Quieres ver milagros en tu vida grandes y poderosos? Ahí está la palabra, la pesca milagrosa. Y entonces vas a darte cuenta como así como los demás amigos llegaron y llenaron y convidó y todo. Mira, cuando tú y yo obedecemos a Dios, cuando tú y yo de verdad seguimos sus instrucciones y empezamos a depender de Él, es cuando las verdaderas cosas nos alcanzan, el verdadero éxito, la verdadera satisfacción, los verdaderos logros. Al final del día, Pedro fue un experto pescador y Dios lo transformó a niveles mayores todavía. Esta es la lección acerca de la pesca milagrosa, ese milagro tan poderoso. Vamos a orar y vamos a darle, sí, perfecto, 30 minutitos es lo que tenemos planeado para estos programas de Manejando y Aprendiendo. Vamos a seguir con los milagros y vamos a darle gracias. Padre, yo te doy gracias esta mañana que los que pueden conectarse ahí en vivo, tenemos ahí 10 personas conectadas en vivo. Gracias por sus vidas, porque sé que ellos también están buscando el éxito, pero el éxito conforme a tus propósitos, no el dinero, no las posesiones, una vida de éxito, una vida de satisfacción plena. Pero también sé que muchos de ellos, y como yo y los que están viendo esto y más adelante, también hemos enfrentado problemas, situaciones, tiempos duros, donde pues nuestras redes están secas, donde pareciera que no nos sale nada, que fracasamos, donde pareciera que por más esfuerzo que hacemos no vemos pues tu mano. Y hoy nos das una lección tremenda. Hoy nos enseñas que las pescas milagrosas, que las cosas milagrosas se van a dar cuando entendamos y aprendamos tu dirección y la dependencia de ti. Que así como Pedro te obedeció, nosotros hoy te obedezcamos. Que podamos obedecerte en todo lo que nos dices. Enséñanos y danos instrucciones de cómo trabajar, de cómo hacer nuestra labor, de cómo tratar a la gente, de cómo movernos, de dónde ir, de dónde no ir. Todas las instrucciones que tú nos das, así como se lo diste a Pedro, le dijiste, hazlo así, que en el nombre de Jesús nos lo enseñes a nosotros. Y de verdad, llévanos a depender 100% de ti. Llévanos a entender que sin ti
no somos nada. Llévanos a entender que la dependencia de tu palabra, de tu gracia, de tu unción, de tu favor, es lo que nos va a sacar adelante. Hoy queremos de verdad darnos cuenta que la pesca milagrosa en nuestras vidas, como se dio en la vida de Pedro, ese gozo de Pedro de decir, miren, aquí está la verdadera abundancia, aquí está la verdadera satisfacción, aquí está lo que tantos años anduvimos buscando, que eso suceda en nuestras vidas, esa transformación, que el día de hoy, que esta semana, que los días que vienen por delante, tú y yo podamos experimentar cosas milagrosas, cosas de sobreabundancia, cosas sobrenaturales. Bendícenos, Señor, bendícenos y llénanos con tu Espíritu Santo en todo lo que vamos a hacer en esta semana, en estos días que vienen por delante, y que en cualquier ámbito que tú te desenvuelvas y yo me desenvuelva, de verdad veamos milagros poderosos, milagros increíbles. Gracias, Señor, gracias yo te doy junto con los que se pudieron conectar el día de hoy, en Cristo Jesús, amén. Y bueno, pues muchas gracias por conectarse, ya estamos por llegar al destino, que tengan una excelente semana. El plan era empezar a las 7, pero la luz no nos dejó, es muy temprano, lo vamos a empezar a hacer como de 7:30 los lunes, probablemente los lunes, miércoles y jueves, ahí estén atentos. Esta va a ser una nueva parte del aposento sin paredes, donde vamos a estar tomando y aprovechando estos tiempos maravillosos. Que Dios les bendiga, que tengan una semana excelente, que tengan pescas milagrosas en sus vidas, ¿sí? Y compartan, suscríbanse al canal, después la subimos a YouTube y estamos ahí en comunicación. Que Dios los bendiga. Chao, bye bye.